Póngase de pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a hacer esta lectura de manera alternada. Le voy a pedir a nuestras hermanas que ellas inicien y los varones alternamos. Nos unimos en el versículo 28. Mis hermanas, por favor, inicien. Y entraron a Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. De su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de la manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. El que tenga es que dedicamos los sermones a nuestras familias, a temas relacionados con nuestras familias. Vamos a retomar hoy nuestro estudio sobre el Evangelio según San Marcos. Al hacerlo, en los versículos 21 al 28 que acabamos de leer, el capítulo 1, nos encontramos en el punto en donde el preámbulo ha terminado y Marcos comienza a relatar eventos específicos en la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí vamos a retomar este estudio, así que vamos a orar antes para ponernos en manos de Dios. En su Evangelio tiene lugar en la sinagoga de la ciudad de Capernaum y lo hace con el propósito de demostrar algo que es esencial si es que vamos a aceptar a Jesucristo como el nuevo Rey, como el Mesías. Recuerden que dijimos al inicio de nuestro estudio, el propósito de Marcos al escribir su Evangelio fue que primero sus lectores originales y luego nosotros sepamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así empieza el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. De manera que todo lo que registra en este formato express, que decíamos también en un principio porque va citando solamente eventos concretos sin dar muchos detalles de ellos, pero el propósito es ese, a final de cuentas que nosotros sepamos que Jesucristo es el Mesías que se había prometido para salvar al mundo de sus pecados. De manera que todo lo que registra tiene ese propósito, y este primer evento que Marcos registra en la vida de Jesucristo tiene también ese objetivo, que nosotros sepamos que Jesús tiene el poder y que Él puede imponer ese poder sobre el actual gobernador del mundo. Es decir, Marcos quiere demostrar que Jesús es el nuevo Rey, pero para demostrar que Él es el nuevo Rey, Jesús debe ser capaz de romper el yugo que Satanás y sus demonios tienen puesto sobre las almas de los pecadores que no se han arrepentido. De esta manera es que Marcos inicia con un asombroso relato de cómo Jesús domina a un demonio. Relatos de estos hay más del Evangelio de Marcos. Hay otro relato similar en el capítulo 3, y otro en el capítulo 5, y otro en el capítulo 9. Todo porque es esencial que entendamos que si Cristo vino para establecer su reino, es capaz de dominar al que ha usurpado el trono de su reino,
como gobernador de este mundo, que no es otro que Satanás. La autoridad de Jesús debe quedar demostrada desde un principio. Esa es la razón por la que Marcos relata de entrada este incidente con el endemoniado en la sinagoga de Capernaum. Desde un inicio debe quedarnos claro que Jesús tiene poder para rescatarnos de la esclavitud del pecado y de las garras de Satanás. Satanás, quien fomenta, favorece e impulsa el pecado. Por eso el interés de Marcos en contarnos estos sucesos. Quiero que estemos seguros que Jesús tiene ese poder. Y que vamos al relato, iniciando en el versículo 21. Abra su Biblia, por favor, y siga con la vista. Entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Lo primero que tiene que llamarnos la atención aquí, hermanos, es la diferencia en la respuesta que tuvieron los demonios y la respuesta que tuvo la gente. Su autoridad admiraba y asombraba a la gente. Esa fue la respuesta, según los versículos 22 y 27. La gente se admiraba y se asombraba de la autoridad de Jesús. Por otro lado, los demonios estaban, ¿qué? Aterrorizados, hermanos. Estaban en pánico en relación a la autoridad de Jesús. La gente estaba asombrada, los demonios estaban aterrorizados. La razón para una y otra respuesta es muy simple. La gente no sabía quién era Jesús, los demonios sí. En el versículo 24, este demonio a quien enfrenta Jesús habla en representación de todos los demonios caídos. Por eso usa el plural. No es que hubiera muchos demonios, es que él está hablando en nombre de todos los demonios cuando dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios sabían quién era él, hermanos. Los espíritus inmundos, que por cierto es el término que Marcos usa para referirse a los demonios. Cada que usted vea espíritu inmundo, el Evangelio se está refiriendo a un demonio. Así que siempre que un espíritu inmundo se encontraba frente a Jesús, se postraba y gritaba: tú eres el Hijo de Dios. Y lo vemos en más pasajes. Mire, por ejemplo, en Marcos 3:11. Marcos 3:11 dice: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, daban voces, que esta expresión quiere decir gritar. Dar voces quiere decir gritar. Daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Y si vamos al al capítulo 5, en el versículo 6, ahí está narrando el encuentro que tuvo con el endemoniado gadareno. Cuando vio pues a Jesús de lejos, esta persona endemoniada corrió y se arrodilló delante de él, dice la Biblia. Y otra vez, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Ve? Los demonios sabían quién era Jesús. De hecho,
en toda la mitad o la primera mitad del Evangelio de Marcos, los únicos que sabían con seguridad quién era Jesús eran los demonios. Y eso no debe sorprendernos. Los demonios conocían a Jesús, lo conocían desde el momento en que Él los creó. ¿Cómo no lo iban a conocer? Lo conocían desde el tiempo en que ellos habitaban con Él, porque recuerden que los demonios un tiempo fueron ángeles al servicio de Dios. Desde entonces lo conocían, desde que vivían con Él en el cielo. Así que el conocimiento que tenían acerca de Jesús era cierto. Conocían también cuando se rebelaron siguiendo a Satanás y fueron expulsados del cielo. Así que no debemos tener dudas de este conocimiento que los demonios tenían acerca de la persona de Jesucristo. Y por eso, en el versículo 24, tenemos el primer testimonio en el Evangelio de Marcos acerca de la persona de Jesús. ¿Y quién lo da? Los demonios. Los demonios eran los únicos que con seguridad sabían quién era Él. Los fariseos y los herodianos no. Ellos debían saber, pero no sabían quién era Jesús. De hecho, desde un principio, ellos no lo aceptaron como el Mesías y planearon cómo matarle. Mire qué dice Marcos 3:6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él. ¿Para qué? Para destruirle. Porque los fariseos y los herodianos no sabían quién era Jesús. Los escribas, otra autoridad religiosa judía, tampoco sabían. Marcos 3:22. Fíjese de qué lo acusaban los escribas. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Así de incongruentes somos a veces. ¿Cómo es que Jesús se pone en contra de los demonios si viene el nombre de Belcebú? Él mismo lo dijo: un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Pero los escribas esto pensaban. Que los fariseos no conocían. La gente común, los escribas tampoco. La gente común menos. Vamos al capítulo 6. Marcos 6, versículo 2. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por su mano son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Y qué pasaba? Pensaban de él. No sabían quién era Jesús. Bueno, hermanos, ni siquiera sus discípulos estaban seguros de la identidad de Jesús. Ni siquiera ellos sabían a ciencia cierta quién era su maestro. Porque si vamos al versículo 8 de este Evangelio de Marcos, ahí los discípulos estaban discutiendo. Y el tema de la discusión era un comentario que el Señor había hecho y que ellos malinterpretaron como una indirecta del Señor Jesús porque se les había olvidado el pan. El Señor Jesús dijo: cuídense de la levadura de los fariseos. Y lo primero que pensaron: como se nos olvidó el pan, nos está reclamando que se nos olvidó el pan. El maestro se da cuenta, interrumpe esa discusión. Ya se habían empezado